Muy bien, jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Si me pueden escuchar. Sí, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, vamos a seguir trabajando con ustedes. Si estuviéramos en clase presencial y a esta altura deberíamos comenzar con las exposiciones. Yo le dije al presidente, Juan creo que era, Juan o Jaime, no recuerdo el nombre. Juan creo, no, perdón, Diego. Bueno, el presi le pedí ayuda para ver si, ayuda, le pedía que les comunicara que en todo caso podríamos comenzar no en esta clase, sino en la siguiente, el día de mañana, a pesar de que él me dijo que ya todos los grupos estaban preparados y listos para poder presentar el tema. ¿Alguien tiene, Diego, ¿verdad? Diego, tú me... Buenas noches, profesor. Diego, Soy el a ver, vicepresidente. ¿cómo estás, Diego? Este, Soy el bueno, vicepresidente. eres el Eh, vice, con quien usted habló fue con Juan. con Juan, ya, Usted habló con Juan Bermeo. ya. Bueno, Pero igual, si usted no se puede comunicar con él, lo puede hacer conmigo. Yo le voy a dejar aquí en el chat eh, directamente a usted mi número para que usted se comunique si es que mi compañero no le puede responder. chévere, gracias por la ayuda. Miren, en todo caso, el día de hoy no comenzamos con las presentaciones. Yo voy a seguir igual avanzando en mi tema. El día de mañana comenzaríamos con las presentaciones. A esta altura se entendería que cualquiera está listo para poder presentar. Eh, Más bien quisiera saber si tienen alguna inquietud con relación al trabajo que tienen que hacer para pulirlo para el día de mañana. ¿Alguno de los grupos que tenga alguna inquietud? Sí, profesor, más que nada el tema de cómo va a ser el dinamismo en cuanto a exponer, si exponemos todos o un solo integrante por grupo, el tiempo estimado que sea en cada exposición y más o menos esos detalles. Al menos hablo por mí y mi grupo porque la semana pasada tuve problemas de conexión y no pude ver la clase completa. Creo que me quedé hasta cuando estaban hablando del dinero y así. Ya. A ver, bueno, yo no les exijo, ustedes saben que yo generalmente no les exijo el tema de la asistencia. En realidad no voy a tener ninguna complicación, pero sí les voy a pedir, en este caso, como una retribución a eso que estoy haciendo con ustedes, que el día de las exposiciones todo el mundo se me conecta. Más que nada, o sea, me refiero a todo el mundo con relación a los grupos que estén para exponer. Eh, en el orden que vamos a exponer es en función de cómo están los temas en la plataforma. Así se van a presentar. Entonces, creo que es un favor que les pido y en realidad es algo válido. Sí les agradecería que ese día de la exposición estén en un lugar adecuado para que ustedes puedan presentar, ya que la idea es poder interactuar, conversar y desarrollar los diferentes temas que ustedes tienen para poder fortalecer este tema de estudio. Entonces sí les agradecería que al menos ese día, ya que, como les digo, yo no me complico con el tema de asistencia de ustedes, todos tienen asistencia, eh, pero sí el día de la exposición sí les agradecería que traten de estar generalmente presentes. ¿Cuánto tiempo demoraría esto? Les miento si les digo que duramos por cada grupo a veces más de una hora, a veces toma más, porque los temas se desarrollan, se conversan. A mí me encanta preguntar mucho, me encanta desarrollar un poquito más el tema, entonces sí nos toma a veces más tiempo de lo que pensamos. Pero la idea es que todos los que pertenecen al grupo expongan. Eh, se supone que han investigado el tema y conocen el tema, por ende las preguntas que se van a hacer que tienen que ver con el tema, generalmente las tienen que desarrollar, ¿ya? Eh, no sé cómo ustedes generalmente exponen, pero a mí, ya por lo menos en el nivel de ustedes, que son de séptimo semestre, ya creo que les falta 2 semestres para graduarse, yo sí les exijo bastante en el tema de exposiciones, o sea, desde cómo presentan, desde lo que dicen, desde la utilización de palabras técnicas. Obviamente para utilizarlas debo de ser consciente de qué significan, ¿no? Entonces no voy a utilizar, por ejemplo, una palabra que hable, perdón, que se refiera, por ejemplo, a la eh, ontología. Por ejemplo, hay un tema de investigación que tiene que ver con la ontología del dinero.
y voy a exponer sobre la ontología del dinero y de repente no sé ni qué significa ontología, ni sé cómo explicarlo. ¿Ya? Entonces, no es solo de que se van a presentar, o sea, yo, por lo menos, yo sí los voy a presionar porque se ganen la calificación, que, repito, por lo que he tenido de experiencia en todos los cursos que he pasado, hay mucha capacidad en ustedes para poder desarrollar los temas. Eh, entonces, eso sí, o sea, la presentación debe ser hecha de acuerdo a la responsabilidad que implica, bien presentada. La persona que yo le pregunto tiene que responder las preguntas. Generalmente las preguntas tienen que ver con el tema que están presentando. Para nada me desvío del tema. Y obviamente también se ve el trabajo que han hecho y el trabajo en grupo. Entonces, no sé si contesto con esto la pregunta que me hacía, creo que era señor Durán, Cristian. Sí, sí, profesor. Entonces, exponen todos la exposición a nivel y lo que sí les pido en realidad como un favor especial es Listo. que ese Igual por lo día, pronto, sí, dime, Cristian. claro, y por lo pronto en cuanto al material, no hay asignación todavía para subirlo, no. No, no, tranquilo, tranquilo, eso todavía no, eso todavía no. Ya, Ya listo, les voy a profesor. aperturar, lo importante es que tengan ya la presentación, ya tengan preparado lo que van a hacer. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta, a mí me gustaría poder solventar todas las preguntas porque de verdad el día de mañana comienzo y les voy a dar con todo lo que tengo. Entonces, sí necesito saber si algo quiere que les comente, alguna duda con relación Profesor, al tema que les tocó. profesor, para el día de mañana, aproximadamente ¿cuántos grupos usted cree que alcancen a exponer? Porque son La algunos expectativa, temas. la expectativa es que avancemos los cuatro en las 2 horas, al menos cuatro grupos en 2 horas, Al menos, ok, ok. al menos, esa es la expectativa. Honestamente va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. ¿Sí? Al menos los cuatro primeros grupos ya tienen que estar listos para presentar su tema. ¿Sí? Y vamos, como les digo, en el orden del material que estaba en la plataforma. Diego, tú me ayudaste en la distribución, ¿verdad? ¿O no, Juan? No, fue Juan, mi Fue compañero, Juan, pero ya. insisto, cualquier comunicado que usted tenga que hacer a mis compañeros, si no le puede responder mi compañero Juan, yo lo puedo hacer. Le dejé mi número Chévere. ya por interno, Sí, ya lo anoto, ya lo entonces. anoto. Pero chévere, ya te paso el mío también. Muy bien, no sé si tengan alguna inquietud, alguna otra duda, niños y niñas, con relación a la exposición. ¿Alguna de Eh, las fotos que están ahí, alguien una más que duda, pregunte, aparte de Diego, aparte de Cristian? profesor, otra duda tengo es que usted nos está dejando un material base para nosotros guiarnos y en base a eso pues exponer, ¿no? Pero así como usted dice, nosotros también podemos ampliar un poco la Sí, información esa es la idea. O sea, el material es guía. con, por otros medios. Sí, el material es guía. El material es solamente una guía. Más bien eso es lo que les pido, eso es lo que deberíamos hacer como estudiantes, o sea, tomar el material y mejorarlo y presentar en función de una mejor investigación. Hay temas que son Ok. pesados, el tema Claro, porque sí o son sea, extensos un poco el contenido, claro, pero quizás podemos encontrar algo más no sé, resumido, quizás que llegue más al tema que nosotros queremos abordar. Entonces, podría ser que busquemos otra fuente que sí se llegue a entender un poco mejor. sí, hay algunos que son heavy de entender, pero leyéndolos con paciencia sí se puede comprender. Hay unos que tratan temas bastante interesantes, entonces yo sí les coloco esto para que les sirva de guía, pero traten de no desviar tanto por la simplicidad, no, traten de no reducir tanto. En realidad me gustaría que los originales que tienen los tomen como referencia en su estructura y más bien, si buscan otros, esos otros que complementen la información que están presentando. Pero porque hay temas bastante ricos como sociología del dinero, como los problemas que presenta también, creo que hay artículos de Ariel Wilkis, de Viviana Celicer. Son temas que son interesantes que sí me gustaría conversarlos y discutirlos con ustedes. Eh, no sé si alguno de los que están aquí son de los primeros grupos, ¿no? Nadie.
Ustedes nunca fueron mis estudiantes, ¿verdad? ¿Nunca han sido mis estudiantes? ¿No? No, profesor. Entonces no saben cómo soy. Muy bien, y eso sí es un problema porque lo siento demasiado confiados, chicos, así que me gustaría, si hay alguien aquí del grupo que quiero dedicarle unos 15 minutitos a este tema antes de comenzar clase. Sí me gustaría ver qué dudas tienen, si han comenzado a investigar, si tienen el material, qué inquietudes tienen. En serio se los pido, háganme las preguntas, porque mañana entramos en guerra y ahí sí voy a darles con todo lo que pueda. Voy a probarlos en su investigación. A esta altura se supone que tienen una preparación para poder presentar una investigación y obviamente hablar de estos temas que son, en realidad, el tema del dinero es transversal a la carrera. Estos temas, o sea, si ustedes los ven, usted me dirá, pero estas cosas hablan de sociología, estas cosas hablan de cuestiones morales, estas cosas hablan inclusive de tradiciones religiosas relacionadas con el dinero. Y lo que quiero hacerles ver es, como les decía desde el principio, es que el dinero no es algo puramente que yo lo puedo poner en blanco y negro, no puedo definirlo como bueno o malo, sino que lo que quiero hacerles ver a ustedes es que como les digo a ustedes, esta herramienta, instrumento, como ustedes lo quieran llamar, eh, que es muy importante para la actividad económica, este instrumento a veces nosotros le tenemos miedo y no sabemos cómo guiarlo, cómo manejarlo. Eh, yo recientemente, el semestre pasado, me tocó asesorar una tesis de un chico de economía, que justo él me decía, ¿sabe qué? O sea, el caso era bien especial, el chico no le gustaba la economía y una amiga me dijo, mira, ayúdalo, es mi hijo, por favor, quiero ver si me lo puedes guiar con un tema de investigación. Y justamente le propuse estos temas de educación financiera. Y para los que no conocen qué es educación financiera, es básicamente cómo nosotros nos comportamos financieramente en lo personal, que es la esencia, ¿no? Y la tesis que les digo fue interesante porque a pesar de que la investigación se hizo en la carrera de economía, y usted entendería que por lógica los estudiantes de economía están muy relacionados con temas como las finanzas y el dinero, el gran problema que nosotros pudimos identificar ahí es que estos chicos, si bien es cierto, se los prepara para poderse manejar como en las finanzas de la empresa, pero hay un gran problema o hay un gran vacío en la formación de las finanzas personales de los sujetos. Y eso no es nuevo, eso en realidad nos pasa a todos. Y lo más seguro es que si repetimos esa prueba aquí en la Facultad de Administración, las cifras van a ser exactamente, no exactamente las mismas, pero sí muy parecidas. Concluyendo de que si bien es cierto nos forma para poder manejar empresas, podemos hacer lo que quiera con dinero ajeno, pero a veces manejando nuestro propio dinero tenemos bastante problema, ¿sí? Y les voto ahí por si quieren un tema de tesis que también sería interesante, ¿no? Eh, entonces, por eso es que yo trato de enfocar este tema del dinero desde otras perspectivas, de entender de que el dinero va más allá de simplemente ser un papel, una moneda, sino que es algo que inclusive se empapa de nuestra cultura, se empapa de nuestro pensamiento, se empapa de nuestras costumbres, eh, permea en las relaciones humanas, influye en las relaciones humanas, el manejo del dinero. Entonces, esa es la idea de por qué yo les he asignado todos estos temas, para que ustedes puedan tener una perspectiva más amplia de lo que generalmente se entiende por dinero. Se entiende qué es el dinero. Bueno, nuevamente pregunto, alguien de los que están aquí, que gracias, les agradezco por estar aquí presentes, no sé si Katy, no sé si Solange, no sé si Kevin, María del Carmen, no sé si José Javier, si Zaira, si Carla, si quién más está aquí, Cristian, bueno, Cristian ya preguntó, eh, el señor Javier Tomalá, si también quiere preguntar, si de repente Jean-Pierre, Melanie o Daniela, alguno de ustedes quisiera preguntarme algo con relación a sus temas de investigación. Me encantaría poderles ayudar antes de comenzar con la clase. Bueno, profesor, buenas noches. Primero que nada, yo sí tenía una inquietud referente a lo que es la presentación en diapositiva.
Sí, María del Carmen, Debido a que cuéntame, ¿qué te puedo anteriormente nos ha servir? pasado que hemos tenido la experiencia con algunos Ujú. profesores que nos pedían que las diapositivas fueran lo más resumidas posible. Bueno, generalmente es feo que alguien vaya a leer las diapositivas, obviamente eso se sobreentiende, pero unos nos pedían que sea demasiado resumido y que más tenga gráficos, otros nos pedían que no, que tiene que tener bastante información y todo. Entonces, realmente sí queríamos saber esas ¿Cómo lo vamos a instrucciones manejar? porque, o sea, si hacíamos lo que el uno decía o el otro, como que, o sea, sí, o sea, siempre nos iba mal. Entonces sí Claro. queríamos saber realmente cómo mismo quería las... Mira, lo que yo he aprendido es que simplemente las diapositivas son guías, son elementos que las palabras, los objetos que tú colocas ahí, tienen como espíritu poder recordarle al expositor temas puntuales que tiene que ir tratando en la secuencia de la presentación. Así lo entiendo yo. Eso no se contrapone al hecho que de repente, por ejemplo, necesitas poner conceptos que tienes que mencionarlos como tal para luego analizarlos. Eso yo también hago, o sea, hay cierto concepto que yo coloco y lo que me gusta es comenzar a desmenuzar el concepto y tratar de entenderlo, tratar de comprenderlo. Para mí las palabras tienen mucha importancia, ¿ya? Y entender un concepto en función de las palabras, lo que te permite comprender claramente lo que los autores quieren presentar. Eh, pero indistintamente podrás tener las diapositivas más lindas, a la final con poca cantidad de palabras, con los gráficos más bellos, con interacciones y toda la cosa. Pero si el expositor no conoce el tema o no sabe qué es lo que está exponiendo, podrá ser más linda, lo más linda del mundo la diapositiva, creo que no va a haber mayor efecto. Yo necesito escucharlos a ustedes. A mí lo que me interesa es saber qué es lo que ustedes dicen, saber cómo piensan, eh, que traigan el tema, que traigan los temas acá y que se abra la discusión. Y no solamente ustedes, me interesa saber también el resto de personas que están acá. Eh, entonces sí necesito saber eso, necesito saber cómo piensan, qué es lo que opinan del tema. Eh, no es solo de venir a leer, ¿ya? No es solo de venir a leer y les soy honesto, así como hay chicos que se esmeran y hacen buenos trabajos, hay a veces ciertos estudiantes que vienen y creen que aquí eh, simplemente presentan la diapositiva y la diapositiva ya está cumplida. Conmigo no va a ser así, honestamente les digo, ¿ah? Entonces sí lo que quiero es trabajar estos temas con ustedes. Necesito poder conversar todos los temas que están planteados, discutirlos con ustedes, que en realidad sentirme gozoso de que como contraparte tengo un ser humano que investigó, que aprendió, que hizo su trabajo para podernos presentar y compartir ese tema al resto que estamos acá. Entonces, para concretar mi respuesta, tú la puedes preparar como desees, pero a mí lo que más me interesa es tu exposición, cómo te presentas tú, qué es lo que dices tú, ¿ya? Porque algo que sí les doy por seguro es que ustedes ponen cada palabra o cada gráfico, les juro que se los voy a cuestionar cada cosa que ustedes ponen con relación al tema. Ustedes me ponen algún significado, alguna interpretación, alguna estadística, algo, les voy a preguntar, no con el afán de molestarlos, incomodarlos, sino que simplemente con el afán de probarlos y que simplemente el deseo es justificar que se han ganado la nota. Es lo único que quiero. Y luego de eso, obviamente, si hay algo que ustedes hicieron, entiendo que a veces hay nervios, a veces hay cosas que nos pasan, ¿no? Pero eso se entiende, tranquilos. O sea, no es ningún problema. Esto es más bien un conversatorio, ni yo los voy a acribillar castigándoles, poniéndoles ceros, sino que entiéndanme que tengo que probar de que ustedes han hecho lo necesario para poder pasar la materia, en este caso, dando una presentación que corresponde al nivel en que están. Es solo eso, ¿ya? Entonces, acomódala como desees, con colores, sin colores, con interacción, sin interacción, como tú quieras, ponle canción, quítale canción, haz lo que quieras, no tengo problema. Pero a mí lo que me interesa es el contenido de lo que vayan a presentar eh, y que más que nada hayas aprendido algo y ese algo nos compartas a nosotros también.
¿ya? Eso es lo que yo les pido. No sé si con eso te contesto, María del Carmen. Sí, profesor, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿A alguien más, chicos? Preguntas. Por Dios, aprovechen esto, en serio. ¿La ponderación será individual o grupal? Muy buena pregunta. La calificación es individual. Hay una calificación que es individual y hay otra calificación que es grupal. O sea, individual en el sentido de qué tanto conoce cada sujeto con relación al tema que se le asignó. Entender también si el sujeto entiende claramente todo lo que está presentando, porque no es solamente me voy a aprender de memoria el pedacito que me dieron, sino que el sujeto también debe conocer el tema en sí. ¿Sí? Eh, si estoy hablando de ontología del dinero, que son los significados que le puedo dar al dinero, eh, entender de repente, le podría preguntar a cualquiera, ¿no? Con relación a este tema, ¿qué opinas, ¿no? Dentro de la ontología, ¿qué opinas de esto? Si alguien me dice, ¿sabe qué? No, esa no era la parte que yo preparé, no tiene sentido. O sea, la idea es que el grupo haya trabajado la investigación y que todos conozcan sobre el tema. No sé en estos tiempos, pero generalmente nosotros nos asignaban un tema y lo que hacíamos todos era leer el tema. Luego de eso, en función de, a veces inclusive en función de la parte que nos gustaba, unos pedían una parte para presentar y otros otra parte, ¿no? Porque a veces había cierta expertise que hacía que usted tomara una parte de la presentación y le fuera más fácil presentarlo, ¿ya? Entonces, pero la lógica es que todos conozcan el tema que están tratando. Sí, eso. No sé si alguien más, alguna otra pregunta. ¿Ninguna otra? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Nadie más? A ti, ya que tienes abierta tu cámara, ¿tienes alguna pregunta? Igual acá. No, mister, gracias. Eran preguntas de los compañeros y ya con eso me quedan las dudas Ya, resueltas. muy bien. Michael, que veo que yo no sé, anda, creo que en el aeropuerto, no sé por dónde andará metido Michael, no sé, parece esos juegos de guerra que está. Michael, ¿tienes alguna pregunta con relación a lo que estamos tratando? Buenas noches, profesor. No, no, ninguna duda. Estoy aquí en la fábrica. Ah, ya, ya ten cuidado que ya te vas a accidentar hoy. Ya, muy bien. Entonces, ¿ninguna otra pregunta? Bueno, mañana comenzaríamos entonces con los primeros grupos. El día de hoy voy a avanzar con ciertos temas que tienen que ver también con el dinero. ¿De acuerdo? Eh, que quede claro y está grabado que les dije cómo van a ser las condiciones para el día de mañana. He preguntado una y otra vez si tienen alguna inquietud con relación a lo que van a presentar. Eh, y bueno, pocos los que cuestionaron, obviamente han solventado sus dudas, pero la gran mayoría no interacción. Entonces libro mi alma de cualquier pecado, ¿ya? El día de mañana nos enfrentamos en la presentación y veremos cómo están preparados nuestros temas. ¿De acuerdo? Vamos a entrar entonces a trabajar y vamos a ver una, una presentación que les he preparado que tiene que ver justamente con el dinero. Déjenme ver si tengo aquí algún puntero láser. Vamos con esto nomás, lo rústico. Entonces el dinero. Dice, bueno, como les decía, el gran sentido de esta unidad, por lo menos para mí, es hacerles entender. Lo más seguro es que quizás lo entienden, pero no son totalmente conscientes de que eh, el dinero puede ser apreciado desde otras perspectivas. El dinero, como les decía hace un rato, el dinero es mucho más que un simple papel o una simple moneda que sirve para comprar, para pagar, para honrar alguna deuda. No, no es solamente eso, sino que al ser bueno, no sé cómo lo vean ustedes, yo como les digo, tengo una, una forma de pensamiento inclusive no sé si sea el término religioso, pero bueno, mis creencias me llevan a pensar de que existe un gran creador y ese creador inclusive
permitió que existiera el dinero. Entonces, si este creador hace las cosas, y entiendo que ese creador es bueno, para mí, por lo menos en lo personal, yo considero que el dinero es también algo bueno, es algo que él creó no para torturarnos, no para dañarnos, no para nada malo, sino que en realidad el dinero es un instrumento que él nos dejó, permitió la creación, con la finalidad de que nos pueda servir, ¿sí? No nosotros servir al dinero, sino que el dinero nos sirva a nosotros, sirva como un instrumento para nosotros. Eh, y en ese sentido, de entenderlo así, al ser también una creación humana, esta creación humana se ve permeada, se ve impactada, se ve, si podría ser la palabra, contagiada de lo que es el ser humano, ¿sí? Y en las investigaciones que ustedes van a hacer, van a darse cuenta de que justamente estas formas de relacionarnos como seres humanos son las que finalmente terminan impregnando al dinero, dándole ciertas eh, formas de verlo, formas de utilizarlo, ¿ya? Y eso lo van a ver, como les digo, cuando nosotros veamos las investigaciones que van a preparar sus compañeros. Yo no sé si ustedes en algún momento han podido ver los billetes que actualmente circulan. Eh, Miren que esto también es interesante, ¿no? Los billetes inclusive, bueno, no tanto con los dólares, no se ve mucho con los dólares, pero cuando teníamos el sucre, los billetes eran hasta como una especie de especie como de instrumento de comunicación, un instrumento de transmisión de arte, un instrumento de inclusive expresiones amorosas. ¿Ya? Anteriormente, cuando había el sucre, la gente colocaba signos, hacía dibujitos, marcaba los billetes con ciertos rasgos. eh, y eso parece, ustedes dirán, pero eso lo hace un vago, ¿no? Lo hace cualquiera que simplemente no entiende lo que es el billete. Yo por lo menos en realidad, y también desde la perspectiva sociológica, se lo puede apreciar como una especie de expresión, en este caso, del ser humano, ¿no? El hecho de colocar un nombre, el hecho de colocar un corazón, un símbolo, eh, poner alguna frase, es en realidad una expresión del ser humano, ¿no? Y a eso me refiero, o sea, cuando les digo que el dinero no es solamente un instrumento frío, sino que también implica un elemento que está permeado, que está contagiado por lo que es la cultura en la cual se utiliza. Eh, si bien es cierto, actualmente quizás la gente no mancha mucho los billetes, y la lógica está en que hay una disposición, ¿no? Que esos billetes manchados generalmente son menos apreciados por las empresas, son menos acogidos. Es un problema serio porque si manchas el billete, ese billete no se lo puede intercambiar luego, y te genera un problema. Yo creo que la gente actualmente no lo hace, quizás porque se le genera o se le presenta ese problema, pero de alguna u otra manera ustedes sí pueden ver que a veces a los billetes, inclusive al dólar, las empresas les colocan sellitos, las personas les colocan sellitos o ciertos números o ciertas marcas para identificar algo. Entonces, en esta noche el objetivo es poder entrar a ese mundo enigmático de este gran desarrollo humano que es justamente el dinero. Entonces, el dinero junto con la rueda y el fuego se encuentran entre las invenciones más antiguas, sin las cuales el mundo moderno no podría haberse desarrollado, pero es mucho más misterioso. ¿Por qué me dirían a mí o por qué me dicen a mí que sin estas el mundo no podía haberse desarrollado? La primera cosa que yo tendría o que yo me preguntaría al escuchar esta expresión es que, ¿qué pasaba antes de que no existiera el dinero? En realidad, si nosotros analizamos o vemos en el tiempo, el dinero es algo que es muy contemporáneo, muy de los últimos siglos en su utilización. No ha estado presente casi en toda la historia del ser humano. Ustedes conocerán que en algún momento lo que se utilizaba o lo que se estilizaba generalmente era el trueque, ¿no?
Entonces, cuando las poblaciones antiguas querían algo, la lógica es que se truequeara, que en cristiano era simplemente el intercambio de algo que yo tenía en exceso, eh, y que encontraba otro sujeto que tenía algo que a mí me interesaba, y ese sujeto que tenía eso que me interesaba apreciaba lo que yo le podía entregar. Entonces, en ese momento surgía esta oportunidad de poder intercambiar. Eh, este trueque quizás eh, es el preámbulo en sí al surgimiento ya del uso del dinero, pero esta actividad del trueque, yo por lo menos en lo personal considero que evitó inclusive muchas guerras. Y la lógica de razonamiento es sencilla, porque generalmente alguna población se dedicaba a producir algo, por ejemplo, algunos eran agricultores, otros eran ganaderos, otros a la final se dedicaban a la caza, otros eran pescadores, y esa actividad que tenían, ya cuando no eran nómadas, ¿no? Ya quedaban fijos en algún lugar, generalmente esa actividad que tenían llegaban a especializarse. El especializarse en eso, por ejemplo, en pescar, o por ejemplo, en tener ganado, o en la caza, o en la agricultura, al especializarse en eso, generalmente producían y producían a veces para cubrir tanto sus necesidades como las necesidades o sea, quedaba producto sobrante, ¿no? Eh, y lo que sucedía ahí es que ese excedente comenzó a comercializarse con otros pueblos, ¿no? Y, y en lugar de que los otros pueblos vinieran y pelearan con ellos por ese producto, más bien entendieron que ellos también sus excedentes podían comercializarlos, ¿no? Y surge de una u otra manera esta situación del trueque. Eh, pero luego de eso, obviamente, viene este gran invento que es el dinero, ¿no? Y ya vamos a entender por qué surge, ¿no? ¿Por qué si aparentemente el trueque es tan interesante o es una forma de cómo poder también intercambiar cosas sin la presencia del dinero? La pregunta que también surgiría aquí es por qué surge finalmente el dinero, en respuesta a qué. Entonces, el dinero, en primer lugar, es una unidad de cuenta que cambia de tamaño como una vara de goma, dice aquí, un depósito de valor que puede aumentar de tamaño o contraerse con el tiempo, y un medio de cambio que frecuentemente no sale del banco. Vamos desglosando esto que está aquí. Dice, entonces, es una unidad de cuenta. ¿Por qué se creería que el dinero es una unidad de cuenta? Antes de entrar a lo que serían estas que son funciones del dinero, les recuerdo el concepto muy elemental que les había mencionado con relación a lo que era dinero. Si en algún momento yo les pregunto qué es dinero, dinero es simplemente un medio de pago generalmente aceptado. Eso es lo que se puede entender como dinero. Un concepto muy elemental. Es un medio de pago, es decir, algo que me sirve para pagar, y eso que me sirve para pagar es generalmente aceptado. Eso se entiende por dinero. Es un medio de pago que es generalmente aceptado. Entonces, entendiendo que eso es el dinero, un medio de pago que toda la sociedad o la economía lo acepta, ¿por qué me dirían a mí que el dinero es una unidad de cuenta? ¿Sí? Eh, ¿por qué sería una unidad de cuenta? Y me dice que cambia como una vara de goma, ¿no? ¿Por qué es una unidad de cuenta? Porque simplemente ustedes pueden ver que en la economía todas las cosas que existen generalmente son contabilizadas o son expresadas en términos monetarios, en términos de dinero. ¿Sí? Me explico mejor. Una computadora tiene un precio en dólares, o la moneda que sea. Un libro tiene un precio en dólares. No sé, un ramo de flores tiene un precio en dólares. Una vela tiene un precio en dólares. Si me compro un cachorro de algún animalito, tiene un precio en dólares. Si me compro un hot dog, tiene un precio en dólares. Todo en la economía está representado en términos de numerario con relación a la moneda. En cristiano lo que estoy diciendo es que todas las cosas pueden ser contabilidades en términos de dinero, ¿sí? En términos de moneda. Entonces, en otras palabras, el dinero es una unidad de cuenta, es una unidad que me sirve a mí para poder contar cuántas unidades yo tengo que entregar a cambio de ese bien o servicio que estoy requiriendo. Por eso es que me dicen a mí que es una unidad de cuenta. ¿Y por qué me diría, asimismo continuando en el párrafo, me dice que cambia de tamaño como una vara de goma? Que si ustedes ven una vara de goma es algo flexible, ¿no? A la final lo puedo estirar, se puede encoger, pero
lo que sucede es con el dinero es que al ser una unidad de cuenta, en algún momento este bien podrá tener un cierto equivalencia en dinero, pero podría ser que en otro momento este mismo bien tenga otra equivalencia en dinero. Justamente esta semana me tocó ir un rato al comisariato y en realidad me llenaba de indignación ver cómo, por ejemplo, a mí me fascina el aceite de oliva, consumir el aceite de oliva, me llenaba de indignación el ver de que hace un año será, antes de este gobierno, bueno, antes de los sátrapas estos que nos han gobernado, un litro de aceite de oliva nos costaba a nosotros apenas $14. Un litro de aceite de oliva importado, ¿no? Les hablo de algún aceite español, un aceite eh, italiano, ¿ya? Costaba $14 el litro, aceite de oliva extra virgen. Usted va ahorita a comprar un litro de aceite de oliva al comisariato y está alrededor de los 21 y $22 por litro, ¿sí? Entonces, aparte del coraje que me da, este ejemplo que les menciono sirve justamente para expresar esto, ¿no? A veces cambia de tamaño como una vara de goma. Ese mismo litro de aceite de oliva, no es que aumentó el litro, no es que se redujo el litro es el mismo, un litro de aceite de oliva, que anteriormente valía o eran 14 unidades monetarias que se entregaban por ese litro de aceite, ahora se entregan 21 o 22 unidades monetarias por el mismo litro de aceite, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que es una unidad de cuenta que cambia de tamaño como una vara de goma. Es un depósito de valor que puede aumentar de tamaño o contraerse también en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué es un depósito de valor? ¿Qué quiere decir que el dinero sea un depósito de valor? Eh, Porque sencillamente es eso, el dinero te lo guarda, lo que está haciendo es desplazando su uso al día de hoy hacia el futuro. Me explico mejor. Imagine que hoy día les digo a todos, chicos, guarden un billete de $20 debajo de su almohada y lo vamos a sacar dentro de un año, ¿ya? Entonces, si dejamos ese billete de $20 debajo de nuestra almohada durante un año, pasa el tiempo, llegamos al año, ¿y qué es lo que va a suceder con ese billete de $20? Se habrá encogido, se habrá aumentado, se habrá fraccionado, habrá cambiado. No, no ha pasado absolutamente nada, sigue siendo el mismo billete de $20, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que yo dejé de utilizar ese billete en el tiempo, es decir, que cuando lo guardé debajo de la almohada, simplemente dije, esto no lo voy a utilizar, se desplazó ese uso hacia el futuro. Javier, ¿me quieres decir algo? Perdón. Profesor, ¿y qué hay con respecto con la inflación? Pues no, que Sí, prácticamente sí, sí, devalúa el sí. dinero. Voy a eso. Muchas O sea, gracias por la pregunta. Gracias. Muy bien. Eso quiero, por favor, los que quieran intervenir, encantado. Y en realidad me va a permitir a mí grabarme los nombres de las personas que interactúan eh, y de las cuales me voy a acordar si es que por algún motivo tienen algún problema en las calificaciones, ¿sí? Me gusta la gente que interactúa. Gracias, Javier. A ver, lo que te decía es que ese billete, eh, si lo ves como billete, nunca cambió. No es que se hizo más pequeño, no es que se hizo más grande, no es que se fraccionó, no es que se... El billete sigue siendo el mismo billete, ¿sí? Es un depósito de valor. Esos $20 siguen valiendo $20, pero en valor nominal. Y aquí va lo que tú haces referencia. ¿Qué ocurre con el valor real del dinero? En cristiano, con esos $20 que yo guardé hace un año, ¿puedo comprar lo mismo luego de un año? Y ahí viene lo que tú preguntabas. No necesariamente. Va a depender de qué. De lo que tú bien mencionas, que tiene que ver con la inflación, ¿no? Y más que inflación, más que llamarlo inflación, que solamente hace referencia al aumento de los precios, eh, yo me refiero a la variación de los niveles de precios, ¿no? Entonces, en cristiano lo que estoy diciendo es que si bien es cierto el valor nominal, porque usted toma el billete y dice $20, luego de un año lo vuelve a tomar y sigue diciendo $20, no se cayó ningún número, ni se achicó el número, ni se cambió el 20 por 10, sigue siendo $20, pero eso en valor nominal. Lo que está nominal quiere decir lo que está escrito ahí en el billetito, es lo mismo. Pero el valor real, es decir, lo que yo puedo comprar con esos $20, lo más probable es que pueda haber cambiado en el año. ¿Qué podría haber pasado? Que si subieron los niveles de precio, ahora con esos $20 yo no voy a comprar lo mismo que compraba hace un año. Es justo lo que tú mencionabas, Javier, con el tema de la inflación. Suben los precios,
Y ahora, con esos $20, yo puedo comprar cosas, pero menos de lo que antes compraba. Pero así como pueden haber subido los precios podrían haberse mantenido, ¿no? Y eso que habla de esta inflación no es otra cosa, sino que simplemente lo que sucedió es que el precio no cambió. Los precios no variaron y con los $20 podía comprar exactamente lo mismo. O presentarse también otro escenario que podría ser la deflación, ¿sí? Usted me dirá, eso no existe. En realidad sí existe, pero eso pasa a veces cuando las economías están en crisis, como en realidad la nuestra, porque es lo que sucede, ¿no? Entonces, cuando la economía está mal y comienza a haber escasez de demanda de un producto, generalmente lo que ocurre con el precio de los productos es que comienzan a bajar. Entonces, ese billete de $20, con un proceso deflacionario, lo que antes me permitía comprar cierta cantidad, ahora en el tiempo, debido a que ha habido deflación, es decir, los precios de los productos bajaron, lo más probable es que ahora pueda comprar más con ese dinero. Pero a lo que se refiere aquí puntualmente con depósito de valor es el hecho de que tú dejas de utilizar un billete o una moneda el día de hoy, dejas de consumir el día de hoy y eso lo trasladas a un consumo que puedes hacer en el futuro. Es decir, esa moneda guarda valor, ese dinero guarda valor para ser consumido en el tiempo. Pero entiéndese que este valor guardado se concibe desde la perspectiva nominal, ¿ya? Porque en lo real justamente ocurre lo que bien cuestionaba Javier, ¿sí? Entonces, un depósito de valor que puede aumentar de tamaño o contraerse en el tiempo, un medio de cambio que frecuentemente nunca sale del banco, ¿sí? Eso es lo que siempre pasa, ¿sí? Nosotros pensamos que el dinero eh, generalmente rota, se mueve en el mundo. Y nosotros en realidad lo que no entendemos es que actualmente casi los billetes no salen del banco, ¿sí? Es fácil explicar esto, es muy sencillo. Miren las transacciones que ustedes hacen. ¿Cuántas de las transacciones que hacen actualmente son de tipo digital? Creería que, no sé, yo por lo menos en la gran mayoría que hago, yo diré que un 80 o 90% de todas las transacciones que hago son generalmente digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Que me toca pagar la luz, transfiero de mi cuenta a la empresa eléctrica, me toca pagar el agua, lo mismo, me toca pagar la pensión del colegio de mis hijos, lo mismo, la universidad de mis hijos, lo mismo. Eh, quiero comprar algo en la gasolinera, me bajo, entrego mi tarjeta de débito y hago un pago digital. Pero en ningún momento implicó de que se mueva físicamente un billete, ¿sí? Este movimiento de los billetes actualmente es de tipo digital, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente lo que ocurre es que hay una cantidad menor de dinero en presencia física que existe en los bancos, comparado con el movimiento que aparentemente tiene ese dinero en nuestra economía, ¿sí? Eso lo vamos a entender también más adelante cuando nosotros veamos cómo los bancos crean y eliminan dinero, cómo crean dinero y cómo eliminan dinero a través del crédito, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Está claro lo que planteo? ¿Se entiende? El silencio me hace asumir que sí. Entonces, no sabemos exactamente cuándo surgió, nos referimos al dinero, no se sabe con seguridad cuándo el ingenio humano pensó por primera vez en el dinero. Circuló en la antigua China y en Egipto, lo reinventaron los lidios en lo que hoy es Turquía. Se han utilizado todo tipo de cosas como moneda, incluyendo conchas, calaveras humanas, ¿no? Se ha utilizado de todo como moneda. Se ha utilizado el vino, se ha utilizado la sal, se han utilizado dientes de delfín, se han utilizado, nosotros, por ejemplo, en nuestro país hemos utilizado semillas de cacao, hemos utilizado la concha spondylus como una moneda. Eh, Se ha utilizado también, por ejemplo, hachas de obsidiana aquí en el Ecuador, inclusive esa hacha de obsidiana, la forma del hacha de la obsidiana, en algún momento surgió como logo de lo que es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la Junta de Política y Regulación Financiera, que es la entidad que tácitamente rige el tema de las finanzas aquí en el Ecuador. Entonces se han utilizado muchas cosas como dinero, oro, plata,
los chinos cuando utilizaron el mismo papel y la seda como el dinero. Entonces han utilizado muchas, o la humanidad ha utilizado muchas cosas como dinero y a veces cosas bastante increíbles. Pero en ese caminar aparecen, por ejemplo, los metales preciosos, que generalmente eran los más utilizados, porque, y estos metales tenían como característica que también eran acuñados, ¿no? Y eran apreciados por diversas sociedades para propósitos religiosos y de ornamentación, así como para por la durabilidad y el alto usos monetarios y no monetarios. Eh, miren cómo surge este tema de las primeras monedas, ¿no? Eh, había cierto problema que, imaginen que en la economía, nosotros decidimos, por ejemplo, que nuestra economía, la moneda para pago de la economía va a ser una cabra, ¿no? Entonces, cualquier cosa que yo quería comprar, lo voy a comprar en cabras, ¿ya? Voy a pagar en cabras. Esa va a ser la moneda con la cual yo voy a pagar en la economía en la que yo estoy y están ustedes, ¿no? Entonces, todos pagamos en cabras. Pero ¿cuál es el gran problema de la cabra? Que la bendita cabra primero que come, y lo segundo que la bendita cabra, yo no la puedo guardar así como guardar el billete por un año debajo de la almohada, ¿no? Primero que me va a patear y segundo que se va a morir la bendita cabra. Entonces no va a durar. Entonces, lo que estoy diciendo con esto, que a veces cosas como las semillas, como la sal, como eh, los cereales que a veces se utilizaban, que el mismo vino que se utilizó para pagar, eran cosas que eran perecibles, ¿ya? Y no duraban. Y obviamente, en el caso de la cabra, era difícil de transportar, ¿sí? Yo no voy a ir y pegarme un viaje y quiero comprarme una casa en otro lado y voy a llevar 200 cabras para poder pagar la casa o sea, era difícil de transportar. Entonces, el ser humano en su ingenio comenzó a identificar cosas que podrían ser alternativas justamente para poder ser utilizadas como dinero. Y se dio cuenta de los metales preciosos, ¿no? Y más que nada, metales como el oro, la plata y el cobre. Anteriormente, originalmente, estos metales eran presentados a manera de lingotes, sí, eran bloques, en otras palabras, de metal. Pero como siempre en toda la historia hay la gente que nosotros le conocemos como los sabidos, ¿no? Los que se pasan o tratan de engañar o de falsear algo, esos lingotes de metales los falsificaban y los adulteraban, ¿no? Entonces, básicamente estafaban a veces a las personas y haciéndoles creer que el material con que estaba hecho el lingote o el material o la cantidad en peso del material era exactamente lo que ellos decían, ¿no? Y por eso es que surgen esto que se conoce como las cuñas. Las cuñas, eh, acuñar es un término que se utiliza para comprenderlo, es como poner una impronta, poner una marca, poner eh, con algo, colocar hacer una marca sobre estos metales, ¿no? ¿Y cuál era la cuña? Generalmente que se ponía sobre los lingotes era el, el símbolo de alguna nación, de algún estado, de algún reino, ¿sí? Y eso servía no solamente para decir que esa moneda le pertenecía al Estado, sino que ese símbolo o esa marca que se colocaba representaba de que la moneda valía lo que valía y pesaba lo que pesaba. Era básicamente por eso que se hacía esto, ¿no? Ustedes recordarán que antiguamente habían reinos en el mundo. Eso tiene que ver si ustedes estudian la historia económica, ustedes van a ver el concepto del mercantilismo. Y en el mercantilismo ustedes verán cómo estos reinos, la forma de que una economía se considerara rica era por el hecho de qué cantidad tenía o cuánta cantidad tenía eh, acumulado metales preciosos. Entonces, el mercantilismo se sostuvo en función de la expansión militar. No por nada los españoles nos invadieron, mandaron sus ejércitos, colonizaron los países de Sudamérica. Lo mismo ocurrió con los africanos, que fueron colonizados también
por portugueses, por los ingleses, ¿no? También que hicieron eso, los franceses. Entonces, diferentes reinos colocaban esta marca en sus monedas, pero ¿por qué las marcaban? Porque justamente la riqueza de una nación en ese tiempo en el mercantilismo era en función de la cantidad de oro que, que tenía una nación. ¿Sí? Eso era lo que hacía que una nación fuera realmente rica. Era ahí donde se concebía la riqueza, no en la cantidad de tierras, sino se concebía en la cantidad de metales preciosos que podía tener una nación. Entonces surgen estas cosas como las monedas acuñadas. Más abajo les hablan de los lingotes de oro, de plata no acuñadas. No obstante, se presentan serias desventajas como medio de pago. Los pesos y aparatos de prueba para garantizar la calidad no siempre estaban disponibles en un sitio de intercambio y la alteración del peso y la calidad introdujeron costes implícitos en la transacción. El origen de la moneda acuñada, la acuñación de monedas representaba una solución para los problemas que causaba utilizar los lingotes como dinero. Este hecho también marcó el ingreso del poder político en asuntos monetarios. El sello real, que se imprimía sobre un trozo de metal, certificaba un determinado peso y pureza del metal, lo que les manifestaba, ¿no? Ese sello validaba que eso pesaba y era hecho del material que se decía. El papel moneda circuló ya en China en el siglo XI, fue uno de los primeros vestigios de papel moneda que se pueden identificar. El dinero es varias cosas a la vez. Dice, el dinero es a la vez una unidad de cuenta, ya eso ya lo comentamos, ¿no? ¿Por qué? Porque me sirve para medir el valor de cambio de las mercancías. Tantos dólares por una computadora, tantos dólares por una impresora, tantos dólares por una mesa, tantos dólares por un servicio médico, tantos dólares por un servicio de transporte. Todo lo puedo cuantificar, lo puedo contar en monedas. Es una unidad de cuenta para poder decir cuántas unidades tengo que entregar por el bien o servicio que quiero. Es un medio de cambio abstracto que utiliza el valor de las mercancías en general, ¿no? Es un medio de cambio, ¿por qué? Porque el valor de, mejor dicho, el dinero es como una mercancía general. Todo el mundo quiere tener el dinero, ¿sí? Eh, y esa mercancía es una de las pocas que se puede intercambiar por todo. Si yo voy y quiero comprarme una computadora, lo que quiere la persona que está vendiendo la computadora es dinero. Si voy y me quiero comprar un helado, el que está vendiendo el helado quiere entregar el helado, pero quiere recibir a cambio dinero. Si me quiero comprar un libro, lo mismo. Si quiero comprar algún tipo de servicio, lo mismo. Todo el mundo quiere esa mercancía, que en este caso es el dinero, y esa mercancía es intercambiable por cualquier producto que exista en la sociedad. El depósito de valor que sirve para conservarlo en el lapso del tiempo, se espera los intercambios, lo que les decía, ¿no? Que es básicamente el hecho de trasladar el consumo de hoy hacia el futuro. Y en las sociedades mercantiles desarrolladas, representa una forma abstracta y cuantitativa de la riqueza. El dinero implica riqueza. Quien tiene dinero generalmente se lo visualiza como una persona que es rica y es una forma de decir que la persona eh, es rica en una sociedad, ¿no? En función de la tenencia del dinero. Sigamos. Entonces, ¿qué es el dinero? Pero ¿qué es en su esencia el dinero? Un símbolo y por tanto una relación social. ¿Símbolo de qué? El dinero es un símbolo de endeudamiento, una deuda. El dinero es una forma de deuda de la comunidad o de la nación poseída por el individuo y debida por la comunidad. Suena medio tonta esta expresión, pero van a darse cuenta que es real. ¿Quién es el propietario de la moneda? El Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para poder tener dinero? Trabajar. ¿Sí? Entonces, por eso es que se dice que el dinero es como un símbolo de endeudamiento. Yo tengo que trabajar, como que tengo que pagar algo para poder obtener ese dinero. ¿Sí? El dinero es una forma de deuda de comunidad de la nación poseída por el individuo y debida justamente a la comunidad. Ese dinero no me pertenece, sino que en algún momento regresa a la sociedad. Quien posee dinero se hace acreedor a cierta cantidad de bienes y servicios y tiene un derecho sobre la producción futura que la comunidad o la nación reconocen. Eso también es verdad, ¿no?
quien posee dinero es acreedor a cierta cantidad de bienes, porque ese dinero sirve para comprar esos bienes o esos servicios. Tiene derecho a producción futura, que se diría que tiene derecho a producción futura, porque si yo tomo ese dinero y lo pongo a trabajar, lo que está sucediendo es que ese dinero está rindiendo. Si me compro una máquina para hacer helados al vender en el futuro, eso me va a dar réditos con relación a lo que invertí. ¿Sí? Entonces, esa producción futura, justamente la comunidad y la nación lo reconoce. El dinero no tiene valor intrínseco, el dinero no tiene valor en sí mismo, ¿sí? Y eso también es cierto. Si ustedes toman un billete de a 20 y solo lo ven por lo que es, como un pedazo de tela, ustedes se van a dar cuenta o van a entender de que el valor no tiene un valor en sí mismo, ¿sí? Entonces, la moneda igual, la moneda, si le quito lo que representa, simplemente lo veo como un pedazo de metal, es eso la moneda, un pedazo de metal y un metal muy barato, ¿ya? Entonces, el dinero no tiene valor en sí mismo. Es un artificio humano, una creación social y, por cierto, ingeniosa, es una creación ingeniosa y útil. Dice, no es más que un velo que oculta los bienes físicos de los que todos dependemos, oscureciendo la naturaleza del mundo real. Está cambiando constantemente y nadie puede prever con precisión qué valor monetario alcanzará cualquier cosa dentro de 10 años, 20 o 30 años. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo que el dinero no tiene valor, no tiene valor intrínseco, no tiene valor en sí mismo? Porque como les digo, si le quitan lo que representa el dinero, es simplemente un pedazo de tela o una moneda es un pedazo de metal, ¿ya? Si lo viéramos así. Cuando nosotros veamos más adelante lo que es el dinero fiduciario, este tema también lo van a explicar sus compañeros, lo que es el dinero fiduciario y lo que es el dinero mercancía, van quizás a comprender mejor este tema, ¿sí? Pero si nosotros vemos nuestros billetes y nuestras monedas como tales, estos no tienen ningún valor. A ver, de una vez hagamos para que lo comprendan mejor. Hay algo que se conoce como el dinero mercancía. Ese dinero mercancía no es otra cosa sino que todo aquello que se utiliza como dinero, que aparte de servirme como dinero, tiene un uso adicional, en este caso como mercancía. ¿Recuerdan ustedes que decía que en esta economía ficticia que les mencionaba, nosotros íbamos a pagar con cabras? ¿Ya? La cabra es un tipo de dinero, pero que en este caso es dinero mercancía. ¿Por qué? Porque la bendita cabra me sirve a mí para pagar, pero también esa cabra yo la puedo filetear y me la como. Es una mercancía que me sirve para consumir. Entonces, a eso se conoce como dinero mercancía. Otros ejemplos de dinero mercancía, la sal, el vino, ¿cómo es los cereales que antes se utilizaban? Inclusive, el mismo dinero mercancía podría ser el oro y la plata, ¿sí? Porque originariamente se demandaban estos metales con una finalidad religiosa, ¿no? O sea, servía para poderle hacer la esfinge, el elemento recordatorio al dios que creían, y con esos metales elaboraban eso, ¿ya? Entonces tiene otra finalidad, el dinero mercancía tiene otra finalidad. Los billetes y monedas que nosotros actualmente utilizamos no son dinero mercancía. Esos billetes y monedas se conocen como dinero fiduciario, que es aquel dinero que simplemente vale lo que vale porque nosotros tenemos fe de que eso tiene ese valor en función de la economía, el Estado, las instituciones que están detrás de él. Me explico mejor. ¿Por qué nosotros escogimos el dólar como moneda para utilizarla aquí en el Ecuador? El razonamiento es sencillo. Nosotros teníamos nuestra moneda. ¿Por qué no seguimos con nuestra moneda? Porque debido a todos los problemas económicos, de corrupción y todo lo que pasaba en nuestro país, nuestra moneda perdió valor justamente por eso, porque no se creía en las instituciones, en el Estado que estaba detrás respaldando esa moneda. Entonces nuestra moneda, a los ojos de la sociedad, perdió valor. ¿Qué ocurre con la moneda norteamericana? Simplemente lo que ocurre ahí es que esa moneda
en primer lugar no nos pertenece, le pertenece a una economía mayor, eso, que es la economía norteamericana, pero en teoría ese país es un país boyante, creciente, una de las potencias del mundo, ¿ya? Entonces, por lógica, yo entendería que su moneda está representada por esta seguridad que me dan estos entes que están detrás de la moneda, ¿sí? Eh, si ustedes ven la crisis de lo que hace algunos años pasó en Venezuela y cómo Venezuela tácitamente, no es que desapareció, ¿no? Pero sí tuvo problemas serios con el tema de los bolívares venezolanos. Eh, lo que sucedió fue justamente eso, debido a que el Estado, la institucionalidad pública no tenía credibilidad, la moneda comenzó a perder valor hasta que finalmente se tenían que utilizar grandes cantidades de billetes para comprar cosas del uso común, ¿no? Del uso diario. ¿Por qué? Porque simplemente lo que sucedía es que la moneda no tenía valor. La gente decía, esto no vale, no es no es algo que valga. Entonces, cuando no vale algo, usted generalmente lo que dice es, bueno, te lo acepto, pero me tienes que dar más de eso para poder al menos alcanzar el valor. Entonces, lo que antes me costaba menos unidades monetarias, ahora me cuesta más por la pérdida de valor o el poder adquisitivo que tiene esa moneda. Entonces, eh, eso que les digo, en este caso la moneda actual, el ejemplo que les pongo en Venezuela, lo mismo ocurrió en Argentina con el peso. La pregunta es por qué esas monedas tienen valor, justamente por las instituciones que están detrás. O también por qué esas monedas pierden valor. Me refiero, al decir monedas, me refiero a billetes y monedas, ¿no? Porque esos billetes y monedas pierden valor por el hecho de las instituciones que están detrás de ellos. Entonces, a eso me refiero con este tema del dinero mercancía y el dinero fiduciario. Este dinero fiduciario del que estamos hablando es justamente al que hace referencia aquí al decir de que el dinero no tiene un valor intrínseco, no tiene valor en sí mismo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le da valor? Ya también se las contesté, es el hecho de eh, el aparataje que está atrás, el Estado, las instituciones eh, que están detrás de ese dinero son las que justamente le dan el valor que corresponde a la moneda. Eh, muy bien. Entonces, una conjetura del ecólogo Margalef, perdón. Las relaciones entre economía y ecología están pidiendo a gritos una elucidación entre las razones por el crecimiento exagerado de la relación entre el numerario que circula en circuitos de especulación financiera y el que corresponde al intercambio real de bienes y servicios. Hace poco se ofreció una evaluación en dólares del valor y la utilidad de los ecosistemas mundiales y parece que el derecho a contaminar se podrá comprar pagando. En este caso, pregunta aquí, ¿qué quiero decir con esto? De que inclusive allí en la plataforma ustedes tienen uno de los links que justamente habla de este tema, de la cantidad circula en el mundo. Hay una cantidad, una gran cantidad de dinero que está circulando en el mundo, y justamente es lo que nos mencionan aquí, las relaciones entre economía y ecología están pidiendo a gritos que la elucidación, entre otras razones, por el crecimiento exagerado de la relación entre el numerario y la circulación y cómo circula en los circuitos de especulación financiera. Hay demasiado dinero, ¿sí? Y donde hay dinero, generalmente eso sirve para comprar todo. Y aquí comienza a presentarse comienza a reñir la parte ambiental con el uso del dinero. Dice lo que manifiesta aquí, ¿no? Dice, hace poco se ofreció una evaluación en dólares del valor y la utilidad de los ecosistemas mundiales y parece que el derecho a contaminar se podrá comprar pagando. Es lo que justamente nos venden a nosotros. Ustedes pueden ver que hay mucho deseo, por ejemplo, por lo menos en el Ecuador, eh, hay el deseo de poder firmar el TNC con empresas canadienses. Esas empresas canadienses son las que, en teoría, se relamen por poner sus manos en lo que es el austro ecuatoriano, donde en teoría existe gran cantidad de cobre que sirve para explotación, ¿sí? Eh, entonces ellos dicen, o como nos lo venden a nosotros, dicen, bueno, en realidad somos un país pobre, necesitamos dinero,
Si usted quiere tener escuela, eh, quiere tener educación, quiere tener vivienda, lo lógico es que saquemos esas piedras que están debajo de la tierra y las utilicemos para poder pagar todo eso que necesitamos, ¿no? Entonces, a cambio de eso, obviamente, las muy buenas empresas, los empresarios no son malos, ¿no? Por cierto, siempre yo comento las cosas con sarcasmo. Los empresarios no son malos, ellos siempre nos van a dar algo a cambio, ¿no? Y ese algo a cambio es justamente el pago que ellos hacen por explotar estos minerales. eh, y obviamente eso busca en cierta medida resarcir eh, esta explotación, que ellos no lo ven como un daño, pero que en realidad implica un daño. Usted me dirá, pero si hay tanto cobre, que lo exploten, no hay ningún problema, que lo exploten porque igual necesitamos dinero, mire la crisis que estamos pasando y todas las cosas. Eh, Hay que entender el contexto en el que está. Si ustedes van a la zona del Austro, ya te doy el paso, Javier. Ustedes van a la zona del Austro, se darán cuenta de que algunos han de haber viajado en algún momento por la Molleturo, la carretera esta que sube a Cuenca, se darán cuenta de que ahí quedan los páramos, ¿no? Y generalmente en los páramos existen una serie de ojos de agua donde justamente se comienzan a formar las vertientes de agua que finalmente desembocan en nuestros ríos. ¿Se imaginan explotar todo eso? Tácitamente es como pegarnos nosotros un tiro en el pie porque nos estamos quedando sin las fuentes de agua. O sea, ¿de qué te va a servir a ti la escuela o el dinero que tengas para la escuela, para el colegio, para crear la universidad? Si finalmente vas a tener uno de los recursos más indispensables para la vida, o mejor dicho, ya no vas a tener esos recursos, porque tácitamente lo han dañado. Y es lo que sucede. Javier, me decías algo. O sea, es que tenía una idea de lo que prácticamente hizo o está haciendo China en el territorio marítimo ecuatoriano con Sí. respecto a los peces, pues, que ellos están prácticamente invadiendo nuestra zona. No sé si eso está como tal ya previamente, a ver, ¿cómo podría explicarlo? Si ellos prácticamente nos compraron ya el derecho a poder estar en esa zona o si es que están invadiendo, entonces yo quería saber si es que eso hace alusión a lo que usted está diciendo, de que ellos tienen el derecho a contaminar esa parte que prácticamente nos pertenece. O sea, hay más que contaminar es a depredar, ¿no? Lo que es la... O sea, yo decía contaminar por el hecho de que ellos traen pues sus buques, bueno, Claro. como tal su maquinaria. Entonces sí nos afecta. Ya he leído que sí nos ha dejado repercusiones, más que todo en la zona de Galápagos. Y eso es algo que también sí, se preocupa como tal porque no hay un control. Y según lo que yo tenía entendido, pues parte del derecho que nosotros teníamos ya se lo cedimos a China. Bueno, no sé honestamente, no soy experto en tratados, pero no sé si haya eso de ceder el derecho para que ellos puedan explotar nuestros recursos. Entiendo que hay ciertas zonas donde hay aguas internacionales y esas zonas de aguas internacionales están muy cercanas a lo que, eh, donde ellos pescan, están muy cercanas a nuestros santuarios ecológicos que son las Galápagos, ¿no? Entonces, estos chinitos, o sea, pescan todo lo que hay, ¿no? Se van llevando los tiburones ballenas, todo lo que pueden van arrastrando con sus redes. Ahora, hay que entender aquí la posición que nosotros tenemos, ¿no? Imagínate que tú vives al lado de un multimillonario, ¿sí? Y son vecinos, ¿ya? Y tu vecino, cuando le da la gana, tú tienes unos lindos árboles frutales, y cuando le da la gana, el tipo, como tiene dinero, con un equipo a la final te extiende una máquina, te coge y te saca las frutas y se la lleva para su lado. El tipo tiene guardaespaldas, el tipo tiene poderío económico. La pregunta es, ¿qué vas a hacer si el tipo se te lleva las frutas? Lo más seguro que usted, la gran mayoría, de decir, bueno, yo le parto la jeta, aunque sea, algo le hago, ¿no? El problema es que aquí, en la realidad entre la economía ecuatoriana
y la China, es el hecho de que, primero, China es uno de los grandes financistas de la economía ecuatoriana. Entonces, le debes o le debemos muchísimo a la China. Y en segundo lugar, o sea, se imaginan si un barco, si nuestros militares fueran bien puestos y dijeran, muy bien, barcos extranjeros, los hundimos. Vayan a hundir un barco chino para ver las y repercusiones económicas y de repente también con un conflicto, ¿no? Que podríamos tener por esa situación. El tema es muy delicado en realidad, el tema es muy complejo por el hecho de que hasta la misma Biblia lo dice, ¿no? Tú eres el que es, más o menos en esas palabras, no recuerdo exactamente, pero cuando tú tienes una deuda, generalmente eres esclavo de a quien debes. Entonces, algo parecido nos ocurre a nosotros con China, ¿sí? Pero lo que tú mencionas, que si bien es cierto, también tiene discusión en el tema ambiental, tiene relación, perdón, en el tema ambiental, más tiene que ver con la depredación, pero aquí es verdad también lo que tú dices, o sea, podría ser que en alguno de estos convenios ellos estén pagando a través del prestarnos o a través del condonarnos deuda su derecho para, en este caso, depredar Contaminar. esas zonas, sí. Sí, podría ser ese elemento. Pero eso es lo que surge aquí en relación, ¿no? Miren que por eso les decía, el dinero es algo más allá de simplemente un medio de pago. Aquí ya vemos cómo inclusive el dinero se relaciona con cuestiones de la ecología. Y a veces, miren cómo se romantizan las cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos te podría, nosotros pagamos un supuesto impuesto para poder comprar un vehículo, ¿no? Que es supuestamente un impuesto que pagamos por utilizar vehículos a gasolina, que no es otra cosa sino que un impuesto para poder contaminar. En otras palabras, si usted lo resume todo esto, usted podría darse cuenta de que cualquier cosa en el mundo que queramos hacer, simplemente teniendo dinero y pagando, podría justificarse el hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que presenta a lo que quiere llevar esta partecita de la presentación justamente a discutir, ¿no? Inclusive el dinero, el uso del dinero puede reñir inclusive con cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, pero bueno, el ejemplo que planteas, en ese caso es de la depredación, tendrían poco más una especie de licencia para depredar en función de que ellos son tácitamente dueños de este país por la deuda que tenemos también con ellos. Bueno, dice aquí también, en mi opinión, el dinero tiene muchas características que lo convierten en un homólogo del instinto territorial de otros mamíferos civilizados. Vamos avanzando un poquito más. Bueno, Aristóteles sobre la economía y la crematística. ¿Sí? Acuérdense de esta palabrita, ya les voy a explicar qué significa. Tenemos que pensar más a fondo sobre estas cuestiones. Un punto de partida, Aristóteles en su política señala que la disciplina llamada economía se ocupa de la producción de bienes necesarios para la vida y útiles para la casa y la polis, y también para la adquisición por compraventa. La verdadera riqueza consiste en esos bienes, dice el pensador griego, y tiene límites porque las necesidades humanas son ilimitadas. Eh, la medida de esta clase de posesiones que son suficientes para una vida buena no es limitada. O sea, básicamente este tema de la crematística es el amor a la posesión, el amor a tener riqueza. Entonces, Aristóteles justamente habla de la relación con la economía y habla lo que en algún momento sus profesores de economía les tienen que haber comentado, que inclusive es uno de los grandes problemas de la economía, el poder cubrir las necesidades con justamente recursos que son escasos. Es lo que menciona justamente aquí Aristóteles, ¿no? La medida de esta clase de posesiones que son suficientes para la vida buena no es ilimitada, lo que él menciona. Aristóteles añadió que hay otra clase de arte de adquirir que denominamos crematística, para lo cual
no parece haber límites de riqueza y la posesión. La razón de esta peculiaridad es que gira en torno al dinero. El dinero es el comienzo y el final de este arte de adquirir, y como dinero se puede acumular indefinidamente, no hay límites en su adquisición. ¿Sí? Recordarán ustedes que, a ver, déjenme regresar a la presentación de acá, que esto decía, en mi opinión, aquí por ejemplo lo que menciona, dice, en mi opinión, el dinero tiene muchas características que lo convierten en un homólogo del instinto territorial de otros mamíferos menos civilizados. Vamos a ver si eso tiene sentido. O sea, lo convierten, dicen que el dinero es como un homólogo al instinto territorial de mamíferos, nosotros también somos mamíferos, pero mamíferos menos civilizados. ¿Sí? O sea, lo que me está diciendo aquí es que básicamente a veces nosotros nos comportamos como esos mamíferos menos civilizados, especialmente cuando poseemos dinero. Díganme, bueno, no todos los casos, pero en su gran mayoría no les ha pasado, más que nada a los que conducimos. A veces vamos en un vehículo pequeñito y usted tiene al lado a uno que tiene una camioneta, pero que ronca, de esas camionetas inmensas, que ya ustedes más o menos se imaginan. Y yo siempre digo, mientras más grande el carro, más estúpido a veces el dueño. Y eso parte, o lo relaciono justamente con este tema, porque se vuelve como en una especie de instinto del ser humano moderno, el hecho de que al tener dinero yo tengo poder, y si tengo poder puedo hacer lo que quiera con el resto que existe, ¿no? Entonces, lo que usted puede ver en la sociedad actual es que generalmente el hecho de acumular dinero lleva a ciertas personas que experimenten ese poder y que se crean y sientan que tienen ese poder, que pueden a veces pasar por encima de otros seres humanos, ¿no? Y dentro de esto también Aristóteles habla justamente de que a veces el ser humano eh, practica esto que se conoce como la crematística, y no es otra cosa sino que el deseo de poseer dinero, pero sin límites, ¿no? Entonces, es el hecho de querer tener dinero por tenerlo, y más que por tenerlo, por todo el poder que finalmente representa el tener ese dinero. Eh, yo siempre me he preguntado, ¿por qué a los seres humanos nos interesa tener dinero? Y siempre me he cuestionado, y esto es por lo menos mi forma de razonar. Yo siempre he dicho, bueno, eh, ¿por qué me interesa a mí tener dinero? ¿Por qué la gente se mata trabajando para poder tener dinero? ¿Por qué la gente lucha, daña a personas, es capaz de matar, es capaz de hacer lo imposible por tener dinero? Y la única respuesta que he podido encontrar a este tema es que nosotros como seres humanos eh, entendemos que somos seres mortales. El principal miedo que nosotros tenemos como seres humanos es a la muerte. La gran mayoría de personas que no entienden la lógica de la existencia generalmente le tienen miedo a la muerte. El miedo a la muerte es un miedo que en algunos casos a muchas personas hasta los paraliza. A veces es tanto el temor de querer salir, de no salir a la calle, por ejemplo, por temor a que les pueda pasar algo. Entonces, el gran temor humano es el miedo a la muerte. Pero en cambio, el dinero nos da a nosotros los seres humanos la posibilidad, así lo entiendo yo, repito, y esto inclusive es discutible si quiere discutirlo conmigo, eh, pero el hecho de tener dinero a veces a nosotros nos da la particularidad o la posibilidad de volvernos en cierta medida inmortales. ¿Y por qué digo inmortales? Porque si usted tiene dinero, tiene poder, si tiene dinero, puede acceder a un mejor seguro de salud, puede acceder a mejor alimentación, si tiene dinero puede tener más tiempo de ocio, usted tiene dinero puede recurrir a mejores medicinas, puede estar en mejores ambientes, ¿sí? Entonces, lo más probable es que nosotros buscamos el dinero o tener el dinero porque el dinero en cierta medida nos asegura a nosotros una especie como de inmortalidad, ¿sí? Porque a través del dinero nosotros podemos sentirnos inmortales, el hecho de viajar, el hecho de poder comprar cosas que nadie más compra, de comer cosas que nadie más come, de estar en lugares donde nadie más puede estar, son cosas que quizás hacen que en realidad
esta ambición por el dinero o este deseo de querer generalmente tener dinero, lo que está detrás es en realidad el deseo de volvernos en seres inmortales. Eh, por lo menos así lo visualizo yo, ¿no? Pero, repito, regresando aquí a lo que menciona Aristóteles, esto es una situación que también se presenta en las personas, ¿no? Ese hecho de querer acumular dinero y seguir acumulando. Y quizás, repito, la posible explicación puede ser este evento de el poder que representa o el hecho de sentirse inmortal al momento de tener dinero. Entonces, el dinero es el comienzo y el final de este arte de adquirir, y como el dinero se puede acumular indefinidamente, no hay límites para su adquisición. Casi 20 siglos después, Locke, otro autor, señala algo parecido, como el oro y la plata no se deterioran, al contrario que otros bienes perecederos, resulta posible acumularlos casi indefinidamente. Nuevamente vemos lo mismo, el deseo de querer acumular, pero en este caso en metales preciosos. Con esta acumulación aparece, según Locke, un deseo antes inexistente, el deseo de poseer más de lo que se necesita. Por eso es que yo les decía que quizás este patrón de comportamiento tenga que ver con el hecho de acumular cosas con la finalidad de poder sentirme inmortal. Eh, Muy bien, otro autor, que en este caso es Marx, el valor y uso del valor de cambio. El valor uso de un bien consiste en su aptitud para satisfacer las necesidades humanas. La utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso. Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuera la forma social de ella. El valor de cambio se presenta como una relación. Solo le faltaban esos chupones ponerle en las puntas. Diana, Diana Diana, Flores, póngale tienes el los micrófono chupones en encendido. la funda en otro lado, ¿ya? Muy bien, estábamos entonces, antes de que Diana nos interrumpiera, Diana Flores, voy a tener en mente, antes de que Diana nos interrumpiera, estamos viendo este tema del valor de uso y decíamos que eh, el valor de uso de un bien consiste en la aptitud para satisfacer las necesidades humanas. La utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso, ¿no? Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuera la forma social de él. El valor de cambio se presenta como relación cuantitativa, proporción es que intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase. Una relación que se modifica constantemente según el tiempo y según el lugar. En otras palabras, hay cosas que nosotros apreciamos por el uso que le podemos dar, pero también hay cosas que nosotros podemos tener con la finalidad de que nos sirva para luego poder intercambiar, ¿sí? Eh, por ejemplo, podría suceder que yo tenga lo que me pasa a mí. Yo tengo guardado aún, a pesar de lo gordito que estoy, yo tengo guardado todavía mi buzo que utilizaba en los años de la universidad. Yo estudié en ESPOL y tengo mi buzo de la Politécnica que generalmente utilizaba allá. Eh, Eso tendría eh, valor de uso, en el sentido de que todavía si cojo ese buzo y lo puedo utilizar, para mí me serviría para poderme abrigar, ¿ya? Pero tendría algún valor de cambio, y aquí llega una discusión, ¿no? Porque aquí también va a depender de cómo lo aprecien los sujetos. Porque, por ejemplo, ese buzo para mí tiene un valor inmenso. ¿Por qué? Por la afinidad que yo tengo, por lo que me recuerda, por lo que una de las mejores etapas que viví, por lo que era mi universidad. O sea, para mí, para mí el valor de cambio, es decir, entregar ese uso a otra persona, implicaría pedirle una gran cantidad de dinero, pero no necesariamente la otra persona va a apreciar lo mismo o va a tener el mismo concepto de valor de cambio para ese uso. Entonces, si yo lo tomo como valor de uso, un buzo es un buzo, me sirve para utilizar, ¿sí? Y me da lo mismo, si en este caso lo veo como un valor de uso, me da lo mismo utilizar un buzo
que me sirva para abrigar a pesar de que sea viejito, a un buzo que esté actualmente, que sea nuevo completamente y que también me sirve para abrigar. El valor de uso es solamente eso. ¿Para qué lo voy a utilizar? Pero en cambio, el valor de cambio sí podría cambiar dependiendo del tipo de bien y la percepción que tengan los sujetos que van a participar de ese intercambio. Muy bien, ¿qué más tenemos? Hipótesis de valor de trabajo, Marx le denomina la ley del valor. Es solo la cantidad de trabajo socialmente necesario o el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso, lo que determina la magnitud del valor. El tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y el grado social medio de destreza e intensidad de trabajo. Eh, lo que es la mercancía es el producto transferido a través del intercambio a quien se sirve de él como valor de uso. ¿Sí? La mercancía es simplemente algo que se utiliza para comercializar en función del uso que se le va a dar. En definitiva, una mercancía es un producto del trabajo humano destinado al intercambio y no a ser consumido por el producto o el grupo al que pertenece. ¿Sí? Generalmente, quienes producen, no es que producen para quedarse con ese bien, sino que lo producen justamente para ser intercambiado. Si yo produzco camisetas, no produzco camisetas para yo utilizarlas, sino que produzco camisetas con la finalidad de poderlas intercambiar. En ese aspecto cualitativo, la mercancía es valor de uso. En ese aspecto cuantitativo, el valor es valor de cambio. Entonces, en lo cualitativo, la mercancía es de valor de uso, mientras que en el aspecto cuantitativo me sirve a mí para ser cambiado. Entonces, como cualidad, una mercancía me sirve para ser utilizada, pero desde la perspectiva cuantitativa, a mí me sirve para ser intercambiado. ¿Intercambiado por qué? Por unidades monetarias en este caso. Bueno, producción simple de mercancías, el trueque es un intercambio de un bien por otro diferente y representa el método más simple y antiguo de intercambio. ¿Sí? El uso de dinero como medio de intercambio supera las limitaciones del trueque, dando lugar a la producción simple de mercancías, vender para comprar. Aquí la suma de dinero, en este caso D, es instrumental para lograr una mejora en la satisfacción que procuran los valores de uso. A ver, aquí en esta parte quisiera introducir el tema de por qué surge la moneda, por qué se origina el tema de la moneda, por qué nace la moneda si supuestamente el trueque era una forma de intercambiar cosas que era interesante. Entonces surge la moneda justamente por el hecho de que el trueque, cuando se intercambiaban las cosas, ocurrían ciertos problemas. ¿Cuáles eran esos problemas? Nosotros tenemos clase hasta qué hora, chicos? ¿A las 8? Sí, hasta las 8. Ya. Bueno, termino puntualmente con esto. A ver, el trueque, ¿por qué surge el trueque? Porque el trueque presentaba problemas como la coincidencia, como el valor que le dábamos a las cosas. Por ejemplo, si yo quería eh, una mazorca y de repente tenía una cabra, el intercambiar mi cabra por una mazorca, eh, primero que debería existir la coincidencia entre los que íbamos a intercambiar. Y lo segundo era el valor que le dábamos a los bienes. Podría ser que el que entregaba la mazorca dijera, bueno, me saqué el aire cultivándola y para mí vale bastante. Y vale tanto como para poderlo intercambiar con tu cabra, pero al final yo que alimenté la cabra y que sé que tuve que cuidarla, para mí la cabra vale mucho más que la mazorca. Entonces, no solamente había el problema de coincidencia en el producto intercambiar, sino que también en el valor que tenía ese producto. Bueno, por cuestión de tiempo me quedo hasta aquí, chicos. Les agradezco en todo caso. El día de mañana comenzamos con exposiciones y si hay tiempo también avanzar en revisar este material. Gracias y buenas noches. Disculpen por haberme pasado un poco del tiempo.